¿Tienen otra transmisión en vivo? ¿No? Listo. Gracias. Buenos días. Bienvenidos a San Luis Potosí. Estamos con el señor Ulises Ruiz. Él es exgobernador de Oaxaca. Hizo un gran trabajo en su estado. Y bueno, es un priista de toda la vida y ahora anda recorriendo el país con una intención muy clara de transformar a su partido, el PRI. Señor, bueno, bienvenido a San Luis Potosí y primero pues acaba de estar usted en la Huasteca, lo vimos ayer con algunos compañeros ahí en entrevista. Platíquenos, ¿qué le propone usted al PRI que hoy parece estar de nuevo en la lona? Muchas gracias, María Luisa, y muchas gracias por el espacio. Podemos entrar a través de este importante medio a mucho priismo de San Luis Potosí. Es la segunda visita que hago a San Luis, ya estuve en la capital hace algunas semanas. Ahora fuimos a Río Verde y a la Huasteca, a Ciudad Valles, y estamos recorriendo el país. Llevo 29 estados recorridos, en algunos estados ya estoy regresando por segunda vez. La idea es hacer por lo menos 2 recorridos. ¿Qué estamos planteando nosotros y exigiéndole al Comité Nacional del PRI? El próximo año es la elección del dirigente nacional. La convocatoria, según el estatuto del PRI, debe de salir 6 meses antes. Nosotros estamos pidiendo que salga a principios de febrero. El cambio es en agosto. Claudia termina el periodo en agosto, que cubre del periodo que tenía Beltrones y lo concluye. ¿Qué otra cosa estamos pidiendo? Por los resultados electorales, los peores en la historia del PRI, estamos pidiendo que sea un proceso abierto. Se llama consulta directa a militantes y simpatizantes en el estatuto. Es una elección directa, se instalan urnas en todo el país y la militancia del PRI va y vota por entre quienes se inscriban para la dirigencia nacional. ¿Qué estamos pidiéndole al Comité Nacional del PRI? Una comisión que garantice la imparcialidad. Desde nuestra perspectiva... ¿Es posible, señor? Es posible si hay voluntad de la dirigencia nacional. Desde nuestro punto de vista, ni Claudia ni los sectores de organizaciones tienen la legitimidad para conducir un proceso. A ellos los puso el presidente Peña. El presidente Peña, antes de irse, dejó un partido a modo de su grupo para mandar el mensaje, por lo que se ve, de querer quedarse con el PRI, de seguir secuestrando al partido. ¿El presidente Peña se quiere quedar con el PRI después de lo que ha pasado? Los que están ahí son funcionarios muy cercanos a él. Hace un mes hizo nombramientos Claudia y es prácticamente los que estaban en la Secretaría de Gobernación con Miguel Osorio Chong. Prácticamente se apropió, por no decir secuestró al partido Miguel Osorio. Entonces, necesitamos una comisión que dé garantías de imparcialidad y reglas claras y sanciones muy estrictas en caso de incumplimiento de las reglas. De no darse esa condición, vamos a acudir al INE. El INE tiene facultades, tiene atribuciones para conducir procesos internos de partidos políticos. Y eso pues nos garantizaría que haya piso parejo en la contienda, no haya dados cargados para alguno de los exfuncionarios del presidente Peña, que son los que están sonando que quieren participar en la elección. ¿Y qué le ha dicho la gente de 29 estados del país que ha visitado en los últimos meses? Bueno, mira, ¿Dispuestos a que se abra el partido? Una enorme coincidencia, es una exigencia, te diría yo, de la militancia. Mucho de lo que nosotros estamos proponiendo es tomado del recorrido que estamos haciendo. ¿Qué otra cosa estamos pidiendo en este primer paso? Que el dirigente nacional que se elija convoque inmediatamente a la Asamblea Nacional, porque en la Asamblea Nacional es donde vas a revisar al PRI en todas sus partes. Yo le llamo vamos a refundar al partido. Otros le llaman vamos a renovarlo, vamos a reconstruirlo. Nosotros hablamos de refundación. Y nosotros para la Asamblea Nacional tenemos propuestas que vamos a llevar y vamos a impulsar, vamos a discutir y vamos a tratar de que se aprueben. Te pongo un ejemplo. Nosotros vamos a llevar a la Asamblea Nacional, una vez que se convoque, que debe ser por ahí de septiembre, principios de octubre, que solo quede el procedimiento de elección directa, de consulta, para todos los cargos de elección y para todos los cargos de dirigencia. ¿Qué quiero decir con esto?
que una vez que modifiquemos el estatuto y solo quede ese procedimiento, quien quiera ser regidor, síndico, presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador de la República, candidato a gobernador de algún estado, codiciadas, candidato presidencial del PRI, diputados locales plurinominales, diputados federales y senadores plurinominales, todos van a ir a una elección abierta. Y van a ser candidatos los que ganen con los votos de los militantes. Lo que estoy diciendo se dice fácil, pero es terminar con toda una práctica en el PRI. Se acabó el club de Toby en el caso de las plurinominales. Se acabó el club de los recomendados, de las novias, de los novios, de los hijos de los políticos. Y no tengo nada contra ellos. Ellos van a poder participar siempre y cuando. No que lleguen porque son hijos de papi o porque son novias o novios de alguien, ¿no? Así es. Por eso yo les digo a los militantes, hoy no solo van a poder decidir con su voto quiénes van a ser los candidatos o quiénes van a ser los dirigentes. Si quieres ser presidente de un comité municipal del PRI, tienes que ir a una interna. Si quieres ser presidente del comité directivo estatal del PRI, tienes que ir a una interna. Si quieres ser presidente del CEN, estamos pidiendo que se abra. Y si quieres ser consejero político nacional, estatal o municipal, vas a ir a una interna para representarnos. Se acabó toda una práctica. Se acabó el primer priista del país, se acabó el primer priista del estado, se acabó el primer priista del municipio. Una práctica que los ha llevado por segunda ocasión, pues, parte de la derrota son esas prácticas, el lastimar a la militancia. No entendieron la primera vez. Así es. Decía Colosio que los principales sorprendidos con las candidaturas son los militantes, porque no conocen a los candidatos, porque los mandan, porque son los compadres, los amigos, los cuadros que quiere o el presidente de México cuando teníamos presidencia, o el gobernador del estado, o el presidente municipal. Y son bienvenidos todos los cuadros, pero que ganen las internas. Nosotros vamos a llevar a la Asamblea también, revertir los acuerdos de la última Asamblea Nacional. Nosotros vamos a regresar los candados al PRI. Nosotros no vamos a aceptar candidaturas externas. Quien quiera competir con el PRI, que se registre, que se afilie, y una vez que logre su afiliación, va a ir a una interna a competir con militantes del partido. Votaron por nosotros 9,300,000. Tuvimos 9,300,000 votos en la elección federal, que es la peor que hemos tenido, pero es un tercio de la votación nacional en una elección atípica. No es nada despreciable. Y la gente quiere decidir el rumbo del PRI. ¿Qué otra cosa vamos a llevar? Vamos a meter un candado para quienes sean presidentes municipales, gobernadores de estados de la República, no puedan ser candidatos del PRI hasta que concluyan su periodo. Eso sería extraordinario. Vamos a acabar con el chapulineo. Se supone que tú haces un compromiso con la gente y tienes que cumplir con ese compromiso, que son parte de los principios del PRI, de las luchas nacionales del PRI. Por eso no podemos aceptar externos. ¿Y esos 9 millones estarían dispuestos a acabar con todo esto que pues, como que se volvió normal en el partido? Se volvió normal para los que decidían e imponían. Para la militancia no, siempre ha estado reclamando ese espacio. Y hoy más que nunca puede tener ese espacio. ¿Qué otro candado vamos a llevar a la Asamblea Nacional? Revertir los acuerdos de la última asamblea. Te repito, no habrá externos. ¿Sí? Tenemos que revisar principios en la Asamblea Nacional. Los que están y abandonamos, porque el PRI es un partido socialdemócrata, pero hoy realmente es un partido ultraderecha. Es un partido que abandonó la lucha del campo mexicano, que abandonó las causas de los centros urbanos, que abandonó a los más pobres, los 50 millones de pobres, del 10% de población indígena que hay en el país. Y tienes que regresar al PRI a su origen e incorporar lo que antes no había, que haga un partido moderno, a la altura de lo que México está demandando. El problema del PRI es que la sociedad cambió, el PRI no cambió, por eso nos cambiaron. Todos me dicen, oiga, pero es que antes así era. Sí, porque antes funcionaba. Antes no había oposición. ¿Y la vieron venir en el PRI? ¿Vieron venir la derrota tan semejante, o sea, tan grande? Mira, yo
nosotros hemos criticado mucho desde el 2016. Nosotros no lo hicimos a raíz de la derrota. Nosotros desde el 2016 le estábamos insistiendo al PRI que respetara las decisiones de la militancia. Incluso nosotros en el 2016, cuando Manlio renuncia a la dirigencia nacional, pedimos que se abriera el proceso. Y no solo no se abrió, nos mandaron a un externo. De gerente de la Comisión Federal mandaron a gerente del PRI a Ochoa, un externo. Al presidente Peña realmente lastimó y agredió a la militancia, porque no fue Ochoa, lo puso Peña. Oye, ¿y el priismo podría juzgar al presidente Peña? ¿Podría hacerle un juicio en sus tribunales partidarios? Pues hay que revisarlo. Lo que procede es si hubo traición a los principios, si hubo un pacto con López Obrador para entregarle la presidencia de México, lo podemos expulsar. Pues todo el mundo lo dice. ¿Cree que hubo un pacto? Todo Se nota, mundo, el perdón sería parte del pacto. pues está muy tranquilo. O sea, me parece... ¿Será la república amorosa que él prometió? Lo reconoce López Obrador como un gran estadista que no se metió en las elecciones. Claro. Entonces, bueno, se la pasó criticándolo todo el sexenio y hoy lo hace representante de la democracia mexicana, ¿no? Entonces, raro. No sé si le salió mal la elección al presidente o le salió muy bien. Todo el mundo te lo dice en los pasillos. ¿Qué tienes que rescatar también? Y también es asunto de la Asamblea Nacional, las causas nacionales. La política de desarrollo de este país está agotada. Sigue generando pobres. Y además genera una enorme corrupción la bajada de los programas sociales. Sí, bueno, hay gente en San Luis Potosí que se ha enriquecido brutalmente como intermediarios de los programas sociales. Funcionarios y líderes. Pero el recurso no llega. Y gente que es circunstancial, ¿no? O sea, que igual puede ser el PRI. El resultado es contundente, más de 50 millones de pobres. ¿Sí? Desafortunadamente, en la transformación de Cuarta que acaba de entrar, no vimos algún cambio en la política de desarrollo social. Es más de lo mismo. Solo se aumentaron programas y obviamente van a aumentar los presupuestos, pero es lo mismo. Política social asistencialista que no resuelve el problema de la pobreza. Esa es una enorme discusión que el PRI tiene que dar. Cuando la pobreza sea superada, pues se acabó el clientelismo político. Hay que acabarlo. Hay que darle una alternativa. Antes del clientelismo político está la gente que no tiene que comer. Entonces el PRI tiene que salir con una política de desarrollo social para los mismos 50 o más millones de pobres, pero con proyectos productivos, invernaderos, ganadería, capacitación. Dan un extraordinario resultado cuando se les da la capacitación de vida. Hay gente que se ha regresado de Canadá, por ejemplo en Oaxaca, cuando estuvimos en Oaxaca, se regresaron de Canadá, trabajaban en invernaderos, hoy son de los más grandes productores de jitomate en Oaxaca. Es un exitazo. En zonas de pobreza. Entonces, el PRI tiene que salir con una oferta mucho más real de detener la pobreza y revertirla. No se va a lograr como la están planteando, ni como la planteó 40 años el PRI y el PAN, ni como la está planteando la transformación de Cuarta. Entonces, ¿y cómo se puede enfrentar o cómo se puede promover eso si hay una voluntad política avasallante de Morena para hacer lo que ellos quieren, no lo que el pueblo necesita? Bueno, mira, ellos ganaron López Obrador jaló todas las elecciones. Sí, López Obrador leyó la molestia de la población, del pueblo de México. Él convenció que era el cambio. Ni se sentía como continuidad. Y los pleitos internos de Acción Nacional, bueno, y luego el pleito entre Meade y Anaya, que nadie puede entender, pues López Obrador se fue solo. Entonces, pero eso es una cosa, nosotros también tuvimos mayorías en los dos congresos, carro completo. ¿Qué sucede? Que los triunfos no son para siempre y tampoco las derrotas. Fue una elección. Y en el 2021 los mexicanos tienen la posibilidad de generar un equilibrio en este país. Sí,
porque, porque hay una enorme responsabilidad del PRI, que también tiene que hacerlo como oposición, no oposición responsable, como les llaman mis compañeros, no, oposición. Sí, punto. Lo que haga bien el gobierno es su obligación, por eso ganó. Y lo que haga mal, que afecte a México, es obligación nuestra. Ser oposición es parte de lo que tiene que decidir la Asamblea Nacional para que el PRI se comporte como una oposición. Tienes que revisar también propuestas del combate a la delincuencia organizada, con seriedad. En 8 meses vimos 3 propuestas. El ejército en los cuarteles, el ejército en las calles, y ahora denle al ejército la seguridad, Guardia Nacional. Lo que se ve es que no hay una precisión de claridad. Es un colosista el que está al frente de la Secretaría de Seguridad. Que no hay claridad en lo que se va. Un exprista. Fue secretario particular de Colosio. Y el combate a la corrupción. El combate a la corrupción no es privativo del PRI. Hay corrupción en Morena, en PRD, en el PAN, en el PANAL, en el Verde, en el PRI, en los ayuntamientos, en los gobiernos estatales, en el gobierno de la República. Aquí Loret de Mola acaba de sacar un negocio que se estaba haciendo ahí en compra de medicinas del Seguro Social, hace 3 o 4 días. Sí. Entonces, tienes que ir a fondo, tienes que modificar leyes fiscales, mecanismos de investigación que localicen. Todos tributemos, porque luego no tributan todos. Los recursos se hacen efectivo. Y el PRI tiene que entrar muy serio a ese tema. No tenemos por qué avergonzarnos. Sí, cierto. Hubo gobernadores que cometieron actos de desvíos. La generación que el presidente presumía mucho. Para nosotros es la generación de la vergüenza. De los que están presos, de los que andan huyendo y de los que todavía están en gobiernos que tienen ese perfil, los muy peñistas. Entonces, nosotros, el PRI no tiene por qué estar avalando los escándalos de los funcionarios federales. ¿Sí? Bueno, ahí es el pueblo de México porque son recursos públicos. Es como los programas sociales, no son del presidente. Los programas sociales son impuestos de ustedes, de todos los mexicanos que pagan impuestos, que pagamos impuestos. Y esos recursos de los impuestos de los mexicanos son programas sociales. No es que el presidente diga yo voy a apoyar y yo es... No, son recursos del pueblo de México. Y hay que decírselo al pueblo de México, porque si no se vuelven un instrumento electoral. Y tienes que decírselo a la gente. ¿Qué programas hay? ¿Cuánto se está invirtiendo? Para que todos participen de esos programas. No debe haber banderas partidistas en los programas sociales. Estás hablando de pobreza y mucho menos corrupción. Y esos son temas que tiene que salir el PRI a proponérselo a los mexicanos, porque tienes que ganar la confianza del priismo y de los mexicanos. Hay quienes apuestan a que esta nueva era del PRI incluya un cambio de nombre, o sea, no solo de documentos básicos, estatutos y órganos de gobierno, sino incluso de nombre. Hay que meterlo a la discusión de la Asamblea, hay que asesorarse por empresas profesionales en imagen, en marketing, porque finalmente somos un partido que va a elecciones, para ver qué es lo que más conviene. Pero si eso conviene, se va a hacer. Si no conviene, si la mayoría del periodismo decide que no, si está muy arraigado, pues no se hará. Yo te digo, María Luisa, hay que hacer todo lo que se tenga que hacer en el PRI para que el PRI pueda surgir a conquistar espacios de poder, cargos de elección, generar el equilibrio en el país y regresar al PRI donde siempre ha estado, en transformaciones del país. Eso es lo que estamos nosotros proponiendo. Nosotros hemos sido muy críticos desde el 2016 con el presidente y sus funcionarios, con la forma en que manejó al PRI, con prácticas anquilosadas. ¿Sí? Y bueno, los resultados son evidentes. Pero es un mensaje, o sea, cambien o van a desaparecer. Y hay un priismo en el país honesto, preparado, capacitado, con ambición de transformar sus municipios, sus estados, el país, de tener mejores congresos locales. Ellos van a decidir. Por eso es muy importante sacudirse la cultura de la línea.
no permitir, sí, claro, no les vamos a permitir que cierren el proceso. Oiga, para aterrizar un poquito aquí en San Luis Potosí, porque sabemos que va a seguir su recorrido, ¿qué mensaje les da a los priistas potosinos? Porque a mí me da la impresión, yo conozco desde hace mucho tiempo el partido, me da la impresión de que a pesar de las circunstancias y de lo que están viviendo, tienen miedo a expresarse y tienen miedo a impulsar estas transformaciones porque todavía hay cierta cultura de, pues es que el gobernador es el que manda y si me rebelo, híjole, me pueden quitar la chamba o me pueden hacer perro del mal, o sea, o perseguirme en redes sociales como es ahora la moda, ¿no? No, mira, nosotros respetamos muchos a nuestros compañeros gobernadores, ganaron una elección, están gobernando sus estados. El planteamiento que nosotros estamos haciendo es nacional, pero es de reforma estatutaria. Si tú modificas y solo queda el procedimiento de elección directa, es para todos, municipios, distritos, candidatura estatal. No vas a discutir con el gobernador qué procedimiento se quiere, va a ser consulta. Es que lo que usted está diciendo a nivel nacional, por eso se lo preguntaba, pero ahorita está ocurriendo aquí también en San Luis, o sea, se están adelantando a renovar el consejo político, a imponer un dirigente. Lo está haciendo Claudia Ruiz Massieu en todo el país. Okay. Están renovando. Creo que viene por estos días. Y están renovando los consejos a modo. Pues, donde hay gobernadores los hacen los gobernadores, donde hay presidentes municipales los presidentes municipales, donde no hay gobernador ni presidentes municipales los hace el directivo estatal con los municipales, pero los hacen unilaterales. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se elijan las planillas para ser consejeros. Pero mira, ¿sabes por qué se pelean mucho el consejo político? Porque se decide el método de selección de las candidaturas o de dirigencia. Y se aprueban las pluris. Esa función ya no la va a tener el consejo. Pareciera ser que porque eres dirigente del partido ya te toca la pluri y ya que el mundo ruede, yo ya tengo mi pluri, ¿no? Ya no va a decidir el consejo, ni el método, porque cuando modifiquemos el estatuto solo quedará la consulta directa a militantes y simpatizantes, ni las pluris porque van a elección. Claro. Entonces va a ser un órgano de discusión, tal vez de planteamiento de estrategia y de rendir informes y rendir cuentas al partido y a los priistas. Pero ya no va a tener la importancia que tenía cuando modifiquemos el estatuto. Entonces, no me gusta hablar de nombres ni pelearme con compañeros del PRI, porque no es una pelea, ¿sí? Pero sí debe ganar la propuesta de la mayoría. Y yo te aseguro, María Luisa, que más del 95% del priismo quiere abrir el PRI, quiere que se revise, quiere que actuemos como oposición, no como comparsas. A veces nos quedamos callados, una oposición dócil, una oposición servil. Vemos compañeros gobernadores que nos da pena cómo están de serviles con el nuevo presidente de México. Están más morenistas que los morenistas. Primero es indigno. Esa no es la actitud que debe tener un gobernador del PRI, que fue electo, que tiene el mandato constitucional de su pueblo. Ahí andan haciéndole la chamba y las consultas patito al señor presidente. Eso no se puede permitir. Por eso te digo, tenemos que ser un partido de oposición. Pues ojalá que tenga mucha suerte. Sabemos que es usted un hombre muy trabajador y muy tenaz. Y lo esperamos en San Luis Potosí en la tercera vuelta o en la definitiva. Gracias, María Luisa. Sí, vamos a regresar seguramente otra vez más antes de que se abra el proceso. Una vez que logremos abrir el proceso, te comentaba que me voy a registrar, voy a competir por la presidencia del PRI. Tengo 40 años de militante. He sido delegado en 30 estados de la República, subsecretario en el Comité Nacional del PRI, conozco muy bien al Comité Nacional, conozco muy bien los estados de la República, conozco muy bien al partido y sé muy bien, con un planteamiento claro, cómo podemos refundar al PRI y regresar al PRI a conquistar espacios, la intermedia, ganar el Congreso y en 6 años estar compitiendo para recuperar la presidencia de México. Ese es nuestro objetivo. Y vamos caminando muy bien y me da mucho gusto porque está creciendo más de lo que yo pensaba. Hay un empuje. Ayer estuve en Valles, Río Verde. Es impresionante cómo quiere la gente hacer los cambios. Es impresionante. Y hablo de cuadros de que han tenido muy buenos niveles. Y así está a nivel nacional.
incluso funcionarios del expresidente Peña y miembros del Comité Nacional que están con el movimiento, que a lo mejor no dan la cara todavía, pero están con el movimiento, simpatizan con esto, reconocen todos los errores y todos los excesos que cometió el presidente Peña. Por eso siempre he dicho que él es el principal responsable de la derrota del PRI, él y sus funcionarios, los que no cumplieron cuando fueron gobierno, combate a la inseguridad, es un fracaso, el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, y por el otro lado, los dirigentes del partido, y da la casualidad que todos son pluris, o sea, secuestraron las plurinominales, entonces eso se va a acabar, y la gente quiere acabar con eso. Y eso es lo que estamos proponiendo, María Luisa. Te agradezco mucho y sobre todo poder entrar al priismo de San Luis Potosí en esta parte. Es usted muy popular aquí entre los priistas. Muchas gracias. Gracias. San Luis Potosí. Gracias, María Luisa. Suerte y buen viaje. Gracias.